3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista del podcast Impacto Positivo. Yo soy Nicolás Aguilera y en esta oportunidad tenemos a una gran y reconocida psicóloga, Soledad Grunert, quien nos va a hablar, porque es especialista en temas de vínculos, relaciones de pareja, apego y mucho más. Así que yo estoy muy emocionado por este tema que de seguro te va a servir. Tú que me estás escuchando te va a servir. Así que, Sole, muchas gracias por estar acá. De verdad lo valoro un montón. No, muchas gracias a ti. Me parece que son iniciativas de gran ayuda y creo que es tan importante finalmente el poder difundir temáticas que un poco como dice tu podcast, o sea, de que genere impacto hoy en día, que nos hagan reflexionar, me parece absolutamente imprescindible. Así que gracias a ti. Gracias, Sole. Bueno, antes de partir, me gustaría que nos contara un poquito a la audiencia que nos está escuchando hace cuánto eres psicóloga y por qué te interesó este tema del vínculo o de las relaciones de pareja. Soy psicóloga hace 25 años, 25 años como psicóloga clínica ejerciendo y probablemente fue un camino como bien natural, no fue algo que en algún minuto yo diga, esto quiero hacer. Yo partí trabajando desde el comienzo del ejercicio, partí trabajando con psicotrauma siempre. Y trabajé en el servicio público muchos años en distintas instituciones del servicio público a cargo de, como coordinadora técnica del Centro, por ejemplo, de Atención a Víctimas de Delitos Violentos, trabajé en el PRAIS con víctimas de violencia política, trabajé en el programa de violencia intrafamiliar del Ministerio de Salud. O sea, siempre he trabajado con trauma y siempre además trabajé con las experiencias traumáticas las más límites, las más extremas que puede vivir un ser humano. Entonces, de una u otra manera lo que pasa ahí, porque siempre ahí lo que te preguntan es, bueno, ¿y cómo es esto de trabajar tanto con el sufrimiento finalmente? Claro, eso mismo, sí. El sufrimiento más extremo que puede experimentar un ser humano. Y yo siempre digo que cuando uno trabaja en psicotrauma, uno no solo trabaja y uno no solo es testigo del dolor y no solo acompaña al otro en el dolor y en el sufrimiento, sino que también lo que sucede en ese espacio de encuentro es que surge la resiliencia. Entonces, cuando tú trabajas con personas que han vivido situaciones tan límites, tan extremas en su vida, te encuentras también con los recursos más profundos, más potentes de esas personas. Y ahí, en base un poco como a esos años de experiencia con psicotrauma, porque era lo único que trabajaba, hoy día sigo viendo psicotrauma, pero veo otras cosas también. Lo que sucedió ahí es que yo me fui dando cuenta muy rápidamente de que la diferencia entre una persona y otra, la diferencia que permitía que una persona pudiese salir adelante y sobreponerse a situaciones tan extremas versus otras personas que quedaban un poco atrapadas, ¿cierto?, en estas espirales de sufrimiento y que finalmente terminaban siendo avasalladas por las experiencias, tenía que ver radicalmente con un elemento central. ¿Cuál? Y esa variable tenía que ver con la calidad de sus vínculos. El nivel, la calidad de los soportes con que esa persona contaba para poder transitar esas experiencias vitales y de alguna manera salir fortalecidas a partir de esas experiencias. Y pude notar también ahí que dentro de esa variable asociada a la calidad de sus vínculos, uno como terapeuta ocupa un lugar también. O sea, uno también establece un vínculo terapéutico con un otro. Y la potencia del vínculo es absolutamente sanadora. La potencia del vínculo, y estoy hablando de todos los vínculos que podemos establecer en nuestra vida, hacen la diferencia en nuestra vida. Y de ahí probablemente fui derivando y me fui especializando, formándome en el enfoque vincular, llegando al apego adulto. Y luego naturalmente uno decanta en el trabajo con parejas porque el escenario pareja es finalmente un escenario en donde se replica todo lo vincular, se intensifica absolutamente todo lo vincular. De hecho, Sue Johnson, que es la creadora del enfoque de la terapia pareja focalizada en el enfoque de apego, dice que
relación de pareja es una versión adulta del escenario vincular temprano que experimentamos con nuestros padres, con nuestras figuras primarias de apego. Y eso es así, y uno lo ve todo el tiempo. Entonces, así fui derivando finalmente. ¡Wow! Qué loco, qué impresionante. De verdad yo no tenía idea de eso de que tú me mencionaste, sobre todo ese de ver los sufrimientos más extremos que uno puede ver en ciertas personas o en ciertas situaciones. Y yo imagino que tú también lo has vivido de una manera muy intensa. O sea, me imagino que ahí cómo uno va también regulando tus mismas emociones, porque Lo que a yo uno creo le que, pasa. claro, o sea, yo creo que a todos los profesionales de la salud viven constantemente enfrentando el sufrimiento de los demás, pero en tu caso es como los más extremos. Entonces, aún es mucho más, me imagino que, no sé si en algún momento pensaste incluso en no dedicarte en esto. O sea, ¿cómo tú recomendarías, en el caso de las personas que se quieren dedicar a lo que tú haces, a seguir ayudando a gente que está en casos tan extremos como los que tú tratas? Es que, o sea, sí, es absolutamente, puede llegar a ser tremendamente desgastante, Claro. pero nuevamente, yo trabajé en varios equipos, en distintas instituciones estatales, digamos, ¿sí? Y trabajé en varios equipos. Nuevamente ahí uno toma conciencia de que en la medida que tú cuentas con el soporte de un equipo, y no solo el soporte técnico, sino que el soporte emocional, o sea, el hacer rutinariamente actividades de autocuidado, ¿sí? O sea, el cuidarte para poder cuidar o sostener o ayudar o acompañar a otros es fundamental. Claro. Entonces, nuevamente el trabajar en equipo, en un equipo que ponga un especial énfasis y cuidado en el bienestar emocional de ese equipo, en las relaciones internas, ¿sí? En lo que le va pasando a cada cual, en tener instancias ahí de supervisión y de contención también es fundamental. Y nuevamente llegamos otra vez, o sea, es el vínculo el que te da Claro. este soporte. Ahora, probablemente lo más fuerte, lo que más a uno lo derrumba es el trabajo con niños. Yo trabajé muchos años, ya no trabajo con niños, pero muchos años trabajé con niños víctimas de delitos sexuales, de abuso sexual. Probablemente eso es lo que más a mí me botaba, digamos, ¿sí? Claro. Pero cuando tú te das cuenta de que hay formas de ayudar y en eso yo ahí traté de buscar todo. Yo nunca he dejado de estudiar. En 25 años jamás he dejado de estudiar. Nunca. Entonces, siempre buscando formas, nuevas herramientas de ayuda. En la medida que tú vas dándote cuenta también que lo que tú haces tiene un impacto que ayuda al otro, ¿sí? Que contribuye finalmente a esos procesos de sanación, eso también te alienta, eso también te Claro. dice, puedo hacer una diferencia, ¿te Claro, sí, es fijas? Puedo verdad. hacer una diferencia. Y esto le da un sentido a lo que uno hace, o sea, Claro. hay evidentemente un sentido, un afán de poder contribuir, de poder aportar, que yo creo que es un poco en todos los que estamos en oficios de ayuda, digamos, ¿sí? Claro. Que es natural. Y eso te permite sobrellevarlo, entendiendo siempre también que obviamente no puedes llevarte los problemas a tu casa, que tienes que marcar un límite también, que puedes ayudar, pero no puedes hacerte cargo del otro, eso también Claro. es sumamente importante, ¿sí? Sí, es verdad. Oye, otra cosa que también me hizo como, me resonó en la cabeza, es la importancia de los vínculos, porque incluso yo la otra vez estaba leyendo de que tan importante incluso en las etapas terminales, por ejemplo, de ciertas personas, de ciertos pacientes, que se han visto que las personas que tienen vínculos más cercanos o más positivos viven mucho más o un poco más que las personas que no tenían esos vínculos, Eso es teniendo real. las mismas enfermedades prácticamente. Eso es real. Se han hecho estudios también de el impacto que tiene en nuestra neurobiología el vínculo y también se ha llegado a concluir como por ejemplo, el sostener la mano de tu pareja cuando existe un vínculo seguro tiene un efecto en el cerebro similar a los opiáceos, o sea, tiene un efecto analgésico. Wow, Es mira, real. Entonces, sí, cuando uno dice que el amor tiene el poder de sanar, ¿sí? Yo siempre hago esa afirmación, porque tenemos la idea de que puede ser una afirmación súper inocente, ¿sí? O romántica.
Y no, es real, el amor, el buen amor, ¿sí? Claro, Tiene absolutamente el poder de sanarnos, claro. absolutamente, yo no tengo ninguna duda de eso. Qué buena. Bueno, y eso es muchas de las cosas que vamos a hablar hoy, cómo Ujú. reconocer el verdadero amor, el buen amor y cómo formar buenas relaciones y sanas relaciones de pareja. Así que bueno, con esta introducción, ahora sí que partimos con Impacto Positivo, creando tu mejor versión. Bueno, volvimos nuevamente a el podcast, a la entrevista con la Sole, que nos va a hablar hoy día sobre el tema de cómo formar relaciones sanas de pareja, en donde vamos a hablar sobre temas como el apego, la dependencia emocional, entre otras cosas. Así que partamos con la primera pregunta. Sole, ¿por qué es tan importante, a pesar de que ya nos mencionaste algunas cositas, formar vínculos sanos? Si se supone que al final igual nosotros estamos bien solos, pues eso es lo que también nos han dicho en muchas partes. Sí, o sea, podemos estar muy bien solos, sin duda que sí, pero una cosa es funcionar de manera autónoma y la autonomía es algo que es importante alcanzar en la vida, ¿cierto? Sin embargo, la autonomía no es lo mismo que la autosuficiencia. La autosuficiencia implica prescindir de otros, entonces podemos estar bien solos y disfrutar de nuestra compañía y eso es maravilloso y de hecho es un recurso en la vida, sin Claro, duda, absolutamente. En la medida que conservamos, cuidamos nuestros vínculos, porque el punto es, somos seres vinculares, no es el tema de, cultivamos o no cultivamos vínculos, es que somos seres vinculares. Necesitamos estar en vinculación permanente, ¿sí? Nuestro sistema nervioso necesita a otros para modularse. Los otros son correguladores ocultos de nuestros procesos a nivel neuroendocrino, de nuestros procesos neuroquímicos, de nuestros procesos emocionales. Eso es una realidad. Por lo tanto, cuando alguien pretende o intenta prescindir de otras personas, que hay un montón de gente que podrá decir, oye, yo me las he arreglado en la vida sola, y lo he hecho súper bien y me ha funcionado perfecto. Sí, claro, el costo emocional que eso ha tenido es gigante porque eso no es natural. Porque claro, quien aprende a prescindir de otros, ¿sí? Lo que ha tenido que hacer es que ha tenido que aprender a desconectarse claro. internamente de su propia naturaleza vincular. Esa persona probablemente, dada su historia de vida, aprendió muy temprano que no podía contar con otros. Y ante eso, entonces en algún minuto se disoció de su necesidad vincular y optó por prescindir porque es mucho más fácil, ¿cierto? O menos difícil, digamos, ¿sí? Desarrollar estos mecanismos adaptativos que enfrentarte a la necesidad de otros prediciendo que no vas a contar con esos otros. Eso puede ser tremendamente desestabilizante para cualquier persona. Súper. Sole, pero por ejemplo, en ese caso, a mí me nace la pregunta de que si este tema del amor propio también, como que se ha expandido mucho el tema como de amor propio, de que no necesitas a nadie más. ¿Sería un concepto errado entonces eso? El amor propio no, el amor propio es fundamental. O sea, el amor propio finalmente tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con el autoconcepto, tiene que ver con los límites, tiene que ver con un montón de dimensiones de nuestra vida, ¿sí? Que son fundamentales, sin duda que sí. El punto es que amarnos no es excluyente de vivir en vinculación, porque además no podemos olvidar que el origen del amor propio es vincular. O sea, uno aprende a partir de las experiencias tempranas con nuestras figuras primarias de apego, ¿sí? Esas experiencias de interacción con estas figuras, ¿sí? Se trasladan a lo que llamamos representaciones mentales, a modelos operativos internos, que son representaciones mentales. Esas experiencias se trasladan a la experiencia, o sea, esas experiencias externas se trasladan a estas representaciones internas del mundo interno de ese niño o de esa niña y se traducen en predicciones con respecto al mundo.
puedo contar con otros, puedo recurrir a otros en momentos de necesidad, puedo conectar con mi propia vulnerabilidad y saber que voy a contar con un otro que va a ser capaz de sostenerme, de alentarme, de estar para mí. En la medida que yo voy viviendo eso y voy contando con figuras, ¿sí?, de apego que están disponibles para mí, que están ahí consistentemente disponibles para mí, que responden sensiblemente a mis necesidades emocionales y que incondicionalmente me transmiten la idea de que yo soy valiosa, que soy querible, que soy importante, yo eso mismo lo voy a traducir. Son verdaderas, así es como se crean las creencias, así es como se instalan las creencias, ¿sí? Eso se traduce en verdaderos circuitos neurales con respecto a cómo yo me veo a mí misma, a mí mismo, y por lo tanto a cómo voy a desarrollar la relación conmigo misma, cuánto me voy a amar. Yo me amo únicamente en la medida en que me han amado. Un niño o una niña no tiene ni una posibilidad de aprender a amarse si no ha sido bien amado. Porque en esa experiencia vincular, ese niño desarrolla el autoconcepto, la identidad, el autoconcepto, la autoestima, surgen en lo intersubjetivo. Entonces, ese es el punto, es que el amor propio no podemos sacarlo de contexto. Surge, y el origen surge en el espacio vincular, en lo intersubjetivo. Entonces, evidentemente, la medida que yo he internalizado esa visión con respecto a mí, luego eso se traduce en un guión de vida, y así yo me voy a mover y voy a recrear en mi vida relaciones, ¿sí? Voy a recrear las mismas relaciones que viví desde ese punto de vista, en razón de esas creencias que yo he internalizado con respecto a mí y con respecto a los otros. Por lo tanto, el amor propio es y surge como consecuencia de lo vincular, ¿sí? Entonces yo puedo en la adultez, obviamente, trabajar y cultivar el amor propio y decirme un montón de cosas, ¿sí?, y adoptar una serie de mantras de lo valiosa y lo maravillosa que yo soy. Pero si en mi experiencia vincular, en mi historia, en mi memoria, en la memoria implícita, ¿sí?, está grabado en mi cuerpo que yo no soy valiosa porque es lo que aprendí una y otra vez, eso que yo tengo acá en mi mente no va a lograr bajar jamás. Y eso me va a llevar a moverme desde un mandato, ¿sí?, racional o cognitivo que no se va a hacer nunca cuerpo, y por lo tanto, en los hechos voy a seguir saboteándome porque en el fondo, ¿sí?, de mi cuerpo voy a seguir sintiendo que no soy valiosa, que no merezco que me quieran, que no soy importante, y voy a elegir parejas que me lleven entonces permanentemente a corroborar esas ideas que yo tengo acerca de mí misma. Entonces, claro, el amor propio es súper importante, sin duda, pero no podemos olvidar dónde está el origen, y por lo tanto es súper importante también luego en la adultez, cuando queremos trabajar para fortalecer el amor propio y la autoestima, entender también que una dimensión esencial también sigue ocurriendo en lo vincular. Entonces no puedo amarme, ¿sí?, abstrayéndome del mundo. Ese es el punto. Porque todas esas ideas que tengo acerca de mí, tengo que crear evidencia que le permita a mi cerebro, ¿sí?, el cerebro es una máquina para la supervivencia y para la optimización de energía. Por lo tanto, el cerebro opera en base a predicciones todo el tiempo. Entonces, yo necesito crear nueva evidencia que le permita a mi cerebro, a esos modelos, ¿sí?, operativos internos, modificarse y crear nuevas predicciones. Soy valiosa, soy importante, pero no va a ser suficiente que yo me lo diga. Yo voy a necesitar ir al mundo, al escenario vincular, ¿sí?, a crear evidencia que me permita sostener lo valiosa que yo soy. Porque en ese espacio vincular yo no solo me encuentro y me conecto con un otro, en ese espacio yo soy. Uno es en el espacio vincular. La identidad, la diferenciación ocurre en relación a otros. Ese es el punto. Entonces, en algún minuto, todo lo que tiene que ver con el trabajo de la autoestima, el amor propio, se topa, digamos, inevitablemente con las experiencias vinculares. Wow, mira. Sí, no, impresionante. Totalmente de acuerdo también con todo lo que estás diciendo. Y bueno, y también como tú decías, si nuestras experiencias que vamos a tener a futuro en relaciones de pareja nacen o dependen, en cierta manera, de cómo nosotros tuvimos esos vínculos de apego desde chicos, ¿cómo podríamos ayudar a los niños y adolescentes desde chicos a formar buenas relaciones ya desde que se empiezan a tener relaciones con otras personas?
sea, ahí uno toma conciencia, ¿cierto? De que uno dice, wow, entonces, ¿dónde es que hay que poner el Claro, foco porque pareciera para que no esa es la tener que estar raíz. reparando la Claro, claro, claro. adultez, ¿cierto? Las heridas, ¿dónde es que hay que poner el foco? Bueno, podemos reparar en todo caso la adultez igual, se Claro. puede reparar, esto se puede cambiar y se puede sanar, pero si nosotros queremos de verdad intervenir y generar un impacto profundo y a largo plazo, tenemos que cambiar las prácticas de crianza, Claro. que maravillosamente han surgido un montón de corrientes ¿sí? De crianza basada en el apego y crianza respetuosa, que es maravilloso, que están poniendo ahí sí como la nota de conciencia con respecto a lo importante que es crear apego seguro en la infancia. Y eso tiene que ver con cómo, con estar disponibles emocionalmente para nuestros hijos, con estar consistentemente disponibles, que no significa estar 24/7 para nuestros hijos, no Claro. significa olvidarnos de nosotros y de nuestras necesidades, nuestra vida, nuestro espacio, sino que significa estar en momentos de necesidad emocional, porque el apego se crea y se consolida en el estrés. El apego tiene que ver con la posibilidad de contar con figuras privilegiadas que me permitan a quienes yo pueda recurrir en momentos de estrés y en momentos de necesidad emocional. Por lo tanto, se trata de cómo podemos ver a nuestros hijos, ver, ¿cierto? Aprender a leer sus necesidades también, ¿sí? Y acudir en momentos de necesidad emocional de manera consistente y poder responder además en sintonía con esas necesidades emocionales, ¿sí? Y transmitirles permanentemente la idea de que independientemente de lo que hagan, de lo mal que se porten, de cuánto se equivoquen, de la nota que se saquen en el colegio, de si fueron atrevidos o no fueron atrevidos, lo que sea, ¿sí? Que independientemente de lo que hacen, esencialmente yo los sigo amando, las sigo amando por el hecho de que existe. Eso es lo que es importante transmitir todo el tiempo. Cuando un niño o una niña crece teniendo esta base segura, ¿sí? Va a poder crecer con autonomía, va a internalizar, ¿sí? No solo la idea de que la convicción de que puede contar con un otro, de que puede recurrir a un otro en momentos de necesidad, sino de que es esencialmente un ser que merece ser amado, que merece ser visto, que merece ser aceptado. ¿Te fijas? Ese es el gran tema. Entonces, en la experiencia, no saco nada con decirle a mi hijo que lo amo, la amo todo el tiempo, si en la experiencia, en momentos de necesidad, yo no estoy. Claro, 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 súper. Oye, Sole, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si nos vamos para el otro extremo? Si, si sobreprotegemos, porque claro, también uno podría incluso también dañar a los hijos y Sin seguramente eso duda. afectaría a futuro a sus relaciones, ¿o no? ¿Sí? Porque la sobreprotección, ¿sí? Porque hay distintos pilares ahí que tienen que ver con poder crear un vínculo seguro en la infancia, un apego seguro en la infancia, y uno de esos pilares tiene que ver con lo que llamamos la responsividad, que es la capacidad de responder de manera sensible, no solo de estar disponible, sino de responder de manera sensible a las necesidades de mi hijo. Entonces yo puedo ser una madre, como madre sobreprotectora, puedo ser una madre sumamente disponible, hiperdisponible, pero como yo me adelanto a la necesidad de mis hijos, ¿sí? Como yo probablemente lo que hago es que cubro sus necesidades antes de que las expresen, que es la sobreprotección. Yo estoy proyectando mis propias necesidades en mis hijos. Claro, Eso no es responsivo. O sea, eso es disponible, eso es estar disponible, pero eso no es sensible. Yo no estoy respondiendo, ¿sí? En el plano emocional en que mi hijo necesita que yo responda. Entonces, la sobreprotección no crea apego seguro desde ese punto de vista. Ahora, cuando uno habla de todo esto, te fijas que uno no está hablando del amor, porque uno no está poniendo en duda el amor que una madre o un padre sienten por sus hijos. Uno puede amar con locura a sus hijos y sin embargo así puede equivocarse y puede no estar disponible de la manera en que nuestros hijos necesitan por distintas razones, ¿te fijas? Entonces estamos hablando de cómo darles seguridad. La seguridad es lo esencial cuando hablamos de los vínculos tempranos y de los vínculos adultos. Porque estas necesidades de apego seguro no se extinguen con la vida. No ocurre que solamente cuando niños o niñas tenemos esta necesidad. Esa necesidad sigue vigente hasta el día que morimos. Ese es el gran punto. Ya, súper. O sea, podríamos decir que si una persona no siente esa necesidad, sería como patológico.
no me gusta hablar de patología porque es como ¿Ya? un estigma, ¿no? Sí, Pero no es sano. No es no es sano sano, y ya, eso a mí indica que esa persona, ¿sí? Probablemente tiene algunas heridas, algunas claro. Claro, porque, experiencias en su historia que le llevaron a decir que no sacaba nada con contar con otros o que no claro, podía contar con otros consistentes y por lo tanto se desconectó de su necesidad de apego, se claro, disoció de su necesidad de apego. Los seres humanos todos, lo natural es que tenemos necesidad de apego, necesitamos sentirnos vistos, amados, queridos, aceptados, claro, sostenidos, alentados, es una necesidad. Es claro. absolutamente una necesidad, eso es orgánico. Mira, Cuando no lo experimentamos de esa forma, o porque nos da terror, o porque hemos aprendido a no hacerlo, finalmente tiene que ver con nuestras experiencias. claro. Mira, porque yo igual veo que hoy en día como que se está tomando también esa decisión como de estar solo o sola, y es súper válido, yo creo, pero a veces puede que esa decisión esté basada por procesos o experiencias traumáticas, puede ser, o experiencias que le causaron mucho dolor a esa persona y por esa razón ya no quiere vincularse cuando ese vínculo puede ser súper positivo para la persona. Se está perdiendo una oportunidad muy grande de desarrollarse y conocerse también, pues, ¿no? Porque el estar solo, el decidir no estar en pareja, primero, estar solo no significa, o sea, no estar en pareja no significa Claro, estar solo, ¿cierto? eso, Porque claro, tenemos sí, otros hay que vínculos diferenciarlo también. bien. Entonces, pero cuando alguien decide no estar en pareja, ¿sí? Cuando es una decisión consciente y todo, puede ser súper legítimo y bien, o sea, Claro, eso no es cuestionable. claro, El punto y lo que a mí me conmueve es que muchas personas no lo deciden o creen que lo deciden. Sin embargo, lo que está sucediendo es que no están atreviéndose a correr el riesgo porque experimentan terror, porque de verdad el terreno vincular, ¿sí? Es un terreno que es altamente expuesto. Entrar a un vínculo es entrar a este escenario de necesidad. Cuando yo entro a un vínculo, yo no puedo, porque la gente dice, bueno, ama sin necesitar. Que alguien me explique cómo puedo amar sin necesitar. Yo puedo amar, o sea, puedo amar sin necesitar en la medida que esté en una relación, ¿sí? En donde no hay mayor implicancia, no hay mayor apertura, no hay mayor exposición, la distancia emocional yo la mantengo bien a raya. Pero si yo me quiero vincular, quiero entrar a ese terreno, quiero exponerme, quiero abrirme, quiero que mi pareja me conozca, que conozca mis heridas, mi historia, mis cicatrices, quiero que me apapache, quiero que me cuide, quiero yo cuidar al otro también, quiero que nos conozcamos en lo profundo y nos amemos en lo profundo. Eso es terreno vincular. Y cuando yo entro a terreno vincular, yo entro necesitando. Porque si yo me voy a abrir, si yo me voy a exponer, ¿sí? Yo necesito que esa otra persona responda de manera sensible, de manera conectada, de manera empática. Por claro, supuesto que necesito a un otro cuando entro a terreno vincular. Entonces, el reconocer eso para muchas personas que no han experimentado o que no cuentan, ¿sí? con este patrón vincular, este apego seguro, eso puede ser terrorífico. Entrar a un terreno en donde te vas a exponer y el riesgo es el rechazo o el abandono. claro, Y esos son miedos que son tremendos para las personas que cargan historias difíciles. Son tremendos. claro, Entonces, el llegar a ese terreno, por eso es que uno dice, el terreno vincular y el conectar en pareja y el buen amor desde ese punto de vista, es para valientes. Es para quienes se atreven a correr ese riesgo, sí, a exponerse, porque siempre va a ser un riesgo. Tú puedes obviamente tener cuidado y elegir una pareja que sepas que está por lo menos en la misma sintonía, que quiere lo mismo que tú, que está disponible, pero siempre vas a correr un riesgo. El amor siempre entraña un riesgo, un vínculo siempre, porque hay cosas que no dependen de ti que tienen que ver con el otro. claro, Entonces, el punto es, ¿cuánto somos capaces de correr ese riesgo? es Ese verdad. es el, Wow. ese Yo, de hecho, justo hace unos días estaba viendo una entrevista de otra psicóloga en YouTube y decía que estar en una relación de pareja siempre es una constante incertidumbre porque en realidad uno en cualquier momento es válido que se termine la relación, entonces uno siempre está corriendo ese riesgo de estar como en una posible como ruptura. Entonces es verdad, o sea, una posibilidad, una pero posibilidad, siempre es una posibilidad. claro, El otro me puede dejar de amar, por supuesto, claro, ¿cierto? Sin embargo, uno puede y debe
en ese vínculo crear seguridad Claro, para no vivir en la incertidumbre, porque en pareja no podemos vivir permanentemente en la claro, incertidumbre. no Si sano, vivimos en la incertidumbre, vivimos en un estado de alerta constante, claro, que es contrario a la sensación de seguridad. En un vínculo es fundamental poder crear seguridad. Eso es súper súper. importante. Sole, Tiene que ver con ofrecernos mínimas garantías, digamos. claro, claro. Oye, Sole, y por ejemplo, ahora si yo, no sé, cualquier persona quiere empezar un vínculo, ¿qué aspectos debería tener en cuenta antes de comenzar ese vínculo? Tanto de ¿De forma pareja individual, estás claro, hablando? de ¿De pareja? pareja, sí, ese vínculo de Ujú. pareja, tanto a nivel individual como con de la otra persona. ¿Qué uno debería considerar? Porque claro, esto es algo netamente emocional, o sea, como que uno lo siente, uno no piensa así como, estas son las cosas que tiene que tener la otra persona y que las cosas que tengo que tener yo. Pero igual pensar en ciertas cosas nos ayuda como seguramente a elegir de mejor forma a esa persona. Sí, ahora no creas que no lo pensamos. La Ah, mayoría de las personas sí tenemos en nuestra mente como y de hecho hay personas que tienen un checklist en su cabeza, ¿sí? ya, Pero claro, todos tenemos expectativas. claro, Eso sí, porque de hecho nuestro sistema de apego, que es un sistema orientado a la supervivencia y que te digo que sigue vigente, sí, es un sistema que está monitoreando permanentemente y haciendo predicciones permanentemente. Eso va ocurriendo, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, no somos conscientes todo el tiempo de esos procesos, pero cuando tú dices, bueno, hagamos consciente finalmente eso, ¿qué es lo que es lo ideal? Lo ideal primero es conocernos nosotros, o sea, tener sumamente claro quién soy yo, cuáles son mis heridas, ¿sí? Desde qué lugar, desde qué mapa mental yo me estoy parando, ¿sí? Con respecto al amor, qué pensamientos, ¿sí? Están ahí instalados o creencias con respecto a mí misma en relación al amor, qué creencias tengo con respecto a los otros, con respecto a las relaciones, a los vínculos en general. Eso es súper importante poder conocernos porque el punto es que lo que sabemos y está comprobado es que los seres humanos nos movemos en consonancia con nuestras creencias. Yo, en razón y en virtud de una serie de procesos y sesgos cognitivos, la atención es selectiva, la interpretación es selectiva, la memoria es selectiva, ¿cierto? Por lo tanto, yo voy a poner mi foco y voy a atender y voy a recordar y voy a interpretar las cosas que vivo cuando conozco a alguien, qué sé yo, ¿sí? En razón de esas creencias. Si yo voy por la vida sintiendo que yo no soy importante, voy a elegir personas y voy a poner el foco de atención en personas que me lleven a corroborar esa creencia, ¿sí? O sea, eso es sumamente importante. Entonces, ¿cómo podemos desde esas creencias que están súper arraigadas, ¿sí? ¿Cómo finalmente podemos terminar saboteándonos todo el tiempo en el amor? Entonces, lo primero es conocerse, lo primero es hacernos conscientes de nuestra historia vincular, de nuestras heridas vinculares y de cómo esas súper, heridas nos han configurado. Y luego, en base a eso, hacernos cargo, obviamente, sanar lo que haya que sanar, claro, pero también poder elegir pareja en concordancia con lo que yo anhelo, con lo que yo quiero realmente, no desde el automatismo, ¿sí? O sea, es súper importante poner una cuota de conciencia, porque cuando hablamos de nuestro sistema de apego está cableado, ¿sí? Preferentemente en nuestro cerebro más primitivo, en el cerebro reptiliano. O sea, las estructuras asociadas al sistema de apego son las más primitivas y sabemos que lo más primitivo es lo más resistente, digamos, ¿cierto? Y sabemos también que lo más primitivo, tú estudias medicina, ¿cierto? Sabemos que lo más primitivo, ¿sí? Es lo que finalmente es lo más automático y es lo primero que va a surgir, porque si mi cerebro percibe una amenaza, la amenaza y la supervivencia, el enfrentamiento a esa amenaza va a estar primero y todo lo demás sí va a pasar a segundo plano. Entonces, ojo con eso porque cuando yo dejo solamente mis elecciones de pareja, ¿sí? Las dejo como fluir en razón como, no sé, la inercia, como las cosas se dan, quien toma el mando en mi sistema de apego y son estas estructuras más primitivas, es lo más automático, lo más mira, instintivo, que va a estar operando todo el tiempo desde la lectura de las amenazas. Entonces, por eso es que muchas veces yo puedo decir, ya, voy a elegir esto. Sé que esta pareja es el tipo de pareja que yo necesito, que me hace bien y lo que quiero, y termino eligiendo al pastel o la pastel que no me pesca, o que, ¿cierto? O narciso, narcisa, que oye, y eso pasa finalmente... mucho pareciera, o sea, como que, Pero mucho, o sea, mucho. Quien elige
quien toma el mando finalmente, sí, son estas otras estructuras asociadas a estas creencias limitantes que están súper, súper arraigadas. Entonces, tenemos que hacer, obviamente, procesos de elección de pareja conscientes. ¿Qué quiero? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito en pareja? Pero claro, cuando escuchamos todos estos mandatos de no necesites, anda sin necesitar, no esperes nada de nadie, finalmente lo que estamos haciendo es que estamos dejando las elecciones, las interpretaciones, ¿sí? Y las acciones, las conductas las estamos dejando en manos de lo más automático de nosotros, lo más instintivo de nosotros, que tiene que ver directamente con nuestra historia y con nuestras heridas. Sí, mira, qué lindo. Y yo creo que es súper importante ahí lo que mencionas, porque también a veces como personas nos cuesta reconocer de que tenemos ciertas heridas, de que no sabemos ciertas cosas y de que no sabemos vincularnos muchas veces porque no nos han enseñado bien. Yo, de hecho, hasta yo, nosotros que estamos acá, seguramente muchas veces la gente nos escucha y dirán, estas personas sabrán ya vincularse muy bien. Yo en lo personal todavía sigo aprendiendo y ojalá seguir siempre aprendiendo y seguir relacionándome y aprender a relacionarme mejor. Y por eso es que estamos haciendo estas cosas también. Y los invito a la gente que nos está escuchando, siempre sigan educándose, aprendiendo, viviendo cómo mejorar en ciertos aspectos de la vida. Y esto es parte de... Finalmente es un camino de conocerse, Claro. es un camino de aprendizaje. O sea, que yo sepa todo esto y sea terapeuta de parejas no significa que yo no tengo conflictos con mi pareja, que Claro. por supuesto que sí. Entonces, el tema es cómo, sabiendo lo que sabemos y haciéndonos cada vez más conscientes de nosotros, del otro, ¿sí? Lo que podemos ir haciendo desde ese punto de vista, porque eso es lo que tiene maravilloso, digamos, este enfoque, es que siempre es posible reparar y ven y vamos, Claro. y vamos dándole, ¿sí? Porque hay ahí una convicción, porque hay un sentido, porque hay algo que finalmente nos termina moviendo a querer cuidar y cultivar y nutrir ese vínculo. Claro, claro, totalmente. De acuerdo. Oye, Sole, ahora ¿nos podrías explicar un poquito qué diferencia hay entre este apego seguro e inseguro y cuáles son sus tipos? A ver, uno habla en general de apego seguro y de apego inseguro, ¿cierto? De estas dos, son dos grandes tipos de patrones vinculares. Son patrones vinculares, o sea, son lo que hacen es que describen las formas recurrentes en que tendemos a relacionarnos con nosotros mismos y con otros, particularmente en momentos de estrés y en momentos de necesidad emocional. Por lo tanto, tienen mucho que ver también nuestros patrones vinculares con cómo nos relacionamos con nuestra vulnerabilidad y con la vulnerabilidad del otro, ¿sí? Y eso es lo que hace que sea hoy día un tema tan controversial, porque hoy día la vulnerabilidad es muy mal vista, digamos, ¿sí? O sea, es vista como debilidad, entonces es un temón, digamos. Bueno, claro. Entonces existe el patrón, un patrón seguro y patrones inseguros. Dentro de los patrones inseguros, sí, existen tres grandes estilos de apego, ¿sí? Que es el ansioso, que es el evitativo y que es el desorganizado. Yeah. Y luego tenemos entonces el patrón seguro. Que yo funcione con un patrón de apego seguro, con un estilo de apego seguro, significa que tuve y viví experiencias en mi historia, ¿sí? Que me llevaron a afianzar no solamente cognitivamente, sino afianzar en mi cuerpo, en mi memoria implícita, ¿sí? La idea de que yo soy valiosa, de que yo merezco ser amada y de que yo puedo contar con otros, porque en la medida que yo expresé mis necesidades emocionales, desde que yo lloraba cuando era bebé porque tenía hambre y tenía ahí a mis figuras que acudían, desde que yo lloraba y me mecían con amor, de que si me caía, en vez de retarme porque me había caído, me contenían, ¿sí? Que si yo pasaba un susto, bueno, me acompañaban y me calmaban. Finalmente, en esas experiencias, en esas interacciones, en la medida que se van dando interacciones consistentemente, ¿sí? Sensibles, seguras, se va afianzando la idea de este refugio seguro. Puedo contar con este refugio, por lo tanto, eso me va todo el tiempo espejando, ¿sí? A propósito de estos procesos de calibración entre esos dos cerebros que se producen en esa sintonía íntima, profunda, que ocurre en el vínculo. Eso es lo que ocurre en un vínculo. Un vínculo es un espacio relacional privilegiado en donde esos dos cerebros entran en calibración conjunta hasta la adultez nuevamente, ¿sí? Eso es lo que pasa en pareja.
cuando esas experiencias son consistentemente seguras, entonces yo internalizo eso. Y cuando yo internalizo eso, me muevo en la vida, entonces, sí, con autonomía. Yo puedo lograr la autonomía desde esa base de seguridad, y eso significa que voy a, entonces, elegir parejas que me llevan a corroborar, obviamente, esas ideas. Y si yo me encuentro con una pareja que no está disponible para mí en momentos en que necesito, o que si no responde de manera sensible, o que no me ve, finalmente va a chocar con mis creencias, Claro. y yo voy a decir, esta disonancia me va a hacer pensar y decir, esto no está bien, ¿te fijas? Entonces, por eso me permite poner límites, me permite elegir parejas adecuadamente, me permite en momentos de estrés poder contar conmigo y calmarme y reconfortarme, porque eso que hacía mi figura, el calmarme, transmitirme seguridad, reconfortarme, se traduce luego en mi propia voz interna, y yo puedo contenerme, apapacharme, sostenerme. Pero hay momentos en que no voy a poder, ¿sí? Sola, por supuesto, porque somos seres humanos, imperfectos, vulnerables, No somos pero en Superman esos y momentos en que yo no pueda sola, yo voy, como voy a saber que puedo contar con otros, yo voy a recurrir a otras personas, ¿sí? Y voy a pedir ayuda, y me voy a dejar apoyar y alentar y sostener, y no me voy a sentir débil por eso. Todo eso es seguro. Lo inseguro, ¿sí? Tiene que ver entonces con distintas experiencias que son distintas, obviamente, esas historias tempranas que van configurando un tipo de apego ansioso, evitativo, desorganizado. Probablemente no nos demoraríamos mucho en explicar cada una de esas diferencias, pero esencialmente un apego inseguro lo que tiene que ver con que yo, dadas esas experiencias tempranas, al no contar con figuras que acudieran ante mis necesidades emocionales, a reconfortarme, a segurizarme, a calmarme, finalmente lo que yo empecé a internalizar es que entonces no es seguro acudir, ¿sí? No es seguro expresar mis necesidades emocionales, no puedo recurrir a otros, o recurro a otros, pero no logro confiar en esos otros, ¿sí? Porque no me dieron respuestas consistentes. Y de yapa, ni más ni menos, entonces a partir de eso lo que hago es que aprendí que yo no soy, no sé, valiosa o importante o querible o, ¿sí? Etcétera, etcétera, o suficiente, ¿sí? Entonces, finalmente... Y ahí es importante autoconocerse y reparar para poder después relacionarme mejor con otras personas. Es importante hacer eso, pero es importante saber dónde es que se origina eso, a partir de qué heridas. No tienen que ser grandes traumas en la vida. Finalmente estos temas, la historia vincular temprana, ¿sí? Es tan fundante, imagínate, o sea, es el origen, es lo que da origen a nuestro autoconcepto, a nuestra autoestima, o sea, que es la columna vertebral finalmente de lo que somos, ¿no? Entonces, es tan fundante ese proceso que aun cuando sean experiencias de, por ejemplo, de crítica, de haber escuchado todo el tiempo una madre o un padre críticos, que nunca era suficiente para ellos, no estamos hablando de que haya sido necesariamente una experiencia traumática, que me hayan maltratado, ¿sí? Pero el escuchar esa crítica constantemente me llevó a internalizar la idea, a lo mejor, de que yo no soy suficiente, claro. ¿sí? De que siempre hay algo que hago mal, de que hay algo defectuoso en mí, ¿sí? O el no haber contado con mis padres, que no haber contado con padres disponibles, a lo mejor porque tuvieron que trabajar, porque tuvieron que salir a trabajar para poder subsistir. Obviamente me amaban, pero en momentos de necesidad emocional yo me encontré sola. Y mi niño, se internó, aprendió entonces a internalizar que era invisible o que era mejor desconectarse de sus necesidades porque era más seguro. Entonces, no estamos hablando de cuánto me amaron o no me amaron, estamos hablando de cómo me amaron y de cómo me transmitieron en razón de ese amor la sensación de seguridad que yo necesité experimentar. Cuando eso no se dio así, por distintas razones, porque no tiene que ver con la intención de mis padres, ¿sí? Se configura entonces un patrón vincular inseguro que me hace ir por la vida entonces con dificultades primero, para contar conmigo, ¿cierto? Porque si yo no tengo estas figuras que me corregulan, yo no logro autorregularme. La autorregulación uno la aprende, que es la autorregulación como la capacidad de calmarme, reconfortarme, sostenerme a mí. Yo la aprendo a partir de la corregulación de mis padres. Ahí se aprende. Si no tuve eso, no voy a haber aprendido a reconfortarme, calmarme. Entonces, obviamente,
me voy a sentir tremendamente vulnerable y tremendamente insegura en momentos de estrés, de necesidad, ¿sí? Siento que voy a sentir que yo no voy a poder sostenerme, voy a recurrir, pero tampoco voy a confiar, o no voy a recurrir, o voy a recurrir con terror, entonces voy a recurrir y voy a rechazar a la vez. Bueno, todos esos son distintos patrones de vinculares inseguros que se traducen en la forma en que uno elige pareja, la forma en que uno responde al estrés en pareja, la forma en que uno vive las situaciones en pareja, lo que a uno le amenaza o no le amenaza, que si mi pareja, yo le mando un mensaje WhatsApp y me deja, no sé, el visto 10 minutos. Si yo tengo una herida asociada a la no disponibilidad, la sensación se va a activar mi cerebro defensivo primitivo. Yo puedo saber racionalmente, porque soy una mujer inteligente, que probablemente mi pareja está trabajando. Pero ese razonamiento, si yo tengo un apego seguro, ese razonamiento va a lograr calmar mi activación. Pero si yo tengo un apego inseguro, si yo tengo heridas asociadas al abandono, a la invisibilización, los pensamientos que a mí se me van a gatillar a partir de eso, que imagínate, es algo súper menor, pero se me van a gatillar pensamientos terroríficos, ¿sí? O sea, ya no me quiere, ya no le importo, está con otra, o sea, y puedo llegar súper lejos. Esa es la trampa de mi cerebro más instintivo. Oye, ¿sí? Sole. Entonces, hay cómo se traduce en todo finalmente en el escenario de pareja. Sí, es verdad. Oye, Sole, ¿y en qué patrón de esto que mencionaste, inseguros, estaría como lo que son llamados dependiente y codependiente? Ansioso. Los dependientes, tienen un patrón ansioso ambivalente que se llama la dependencia insana. ¿Por qué? Porque en pareja, en un apego seguro, hay dependencia sana. Eso es lo que también es importante. Saludable. La diferencia entre la dependencia sana y la dependencia insana tiene que ver con la verticalidad, la horizontalidad. En un vínculo de pareja seguro, ¿sí? La dependencia es horizontal, dependemos mutuamente el uno del otro, recíprocamente nos necesitamos, ¿sí? Y estamos el uno para el otro, para sostenernos, reconfortarnos, alentarnos, ¿sí? Apoyarnos, cuidarnos, etcétera, etcétera. Pero esa dependencia es mutua, recíproca y horizontal. En la dependencia insana, lo que ocurre es que el vínculo que se da, el tipo de relación que se da es una relación vertical, en donde una parte de la pareja está en una posición idealizada y la otra parte está en una posición menoscabada. Esa parte, ¿sí? Y esa dinámica de dependencia es una dinámica que no es recíproca, porque es una parte la que depende, ¿sí? No hay una dependencia mutua, no hay reciprocidad en la necesidad de ambas partes, por lo tanto, ¿sí? Se da ahí ese patrón insano. Esa es la dependencia insana. Ya, súper. Y codependientes, no sé si me equivoco, pero es como la persona que necesita cuidar a alguien. Que necesita salvar. La codependencia es una de las formas de dependencia insana. Existen distintas formas de dependencia insana y es la que llamamos la dependencia salvadora. Entonces, una parte se pone la capa, ¿sí? Y va a salvar, rescatar, reformar, rehabilitar, ¿sí? Al otro, cambiar al otro, que está en una posición idealizada, ¿cierto? Y que el otro, que puede ser habitualmente una pareja narcisista o una pareja dominante, ¿sí? Lo que hace es que aun cuando aparentemente no depende, porque es una persona que expresa que no necesita al otro, llamamos codependencia porque es la contradependencia. La pareja de una persona que depende, que codepende, estas parejas salvadoras necesitan un otro que también necesita de la admiración o de los cuidados, de la protección o de la dedicación o de la atención preferente de la otra persona. Entonces, llamamos esta codependencia finalmente que se forma por dos partes que dependen una de la otra. Ya, ahí me quedó súper claro. Siempre es vertical, ¿cachai? Claro, siempre es vertical porque siempre uno está en una posición idealizada y el otro está en una posición menoscabada o devaluada, o etc. Claro, la idea es que sea una relación horizontal, como tú dices, una relación sana. Y en ese sentido solo me gustaría saber cómo sabes, por ejemplo, ya estoy en una relación ahora súper bien, la estoy pasando bien, pero a lo mejor a veces no es tan recíproca. ¿Cómo saber si estoy en una relación recíproca? Porque eso sería lo ideal. A ver, tenemos que pensar, yo defino 6 pilares
yo tengo un curso que habla de los 6 pilares de todo vínculo seguro en pareja y dentro de esos 6 pilares existen, o sea, la idea es que la reciprocidad tenga que ver con todos esos 6 pilares, ¿sí? Pero esencialmente tiene que ver con cómo podemos estar el uno para el otro, con cómo podemos alternar. La alternancia es un pilar importante, fundamental, que tiene que ver con yo te necesito, acudo a ti en momentos de necesidad, ¿sí? Necesito que me apoyes, que me sostengas, que me alientes en determinados momentos, cuando no me siento mal, cuando me va mal, cuando algo no me resulta, ¿sí? Pero tú también en otros momentos puedes conectar con tu vulnerabilidad también y recurrir a mí, yo voy a estar para ti, para sostenerte, alentarte. Claro, La reciprocidad tiene que ver con estar en esta doble posición, en la posición de vulnerabilidad en pareja, poder estar en una posición de vulnerabilidad y ¿ya? poder estar en una posición, ¿sí?, en que reconfortamos y sostenemos al otro. Cuando se Ya, da súper. eso, ¿sí?, uno habla de reciprocidad, que finalmente es estar uno para el otro, no solamente Claro, yo para ti, no solamente yo te escucho, sino que tú también me escuchas, no claro. solamente yo te reconforto, sino tú también me contienes, me reconfortas, ¿sí? Esa es la reciprocidad, finalmente. Claro, mira, oye, yo siempre tengo también la duda de que se me confunde bastante porque uno dice, ya, pero uno cuando ama da sin recibir nada a cambio. Entonces, ¿eso no sería tan certero? ¿Qué diferencia O hay sea, entre amar y dar sin recibir nada a cambio, pero también considerar la reciprocidad? Porque en la reciprocidad, como yo entiendo, uno también espera recibir algo. obvio. Entonces, Lo que ¿ya? pasa es que cuando uno plantea el amor sin recibir nada a cambio, es como, siento que es una visión como bien mercantilista del amor, Ya, como si el amor fuera algo que yo entrego, ¿sí? Como si fuera algo que yo tengo y que yo doy, ¿cierto? Y claro, el amor es una motivación finalmente, el amor es un sentimiento que tiene que ver con una motivación y que por lo tanto tiene un componente afectivo, emocional importante, pero tiene un componente cognitivo que está asociado a la decisión de amar también. Pero el amor en pareja es algo que es una experiencia, es algo que se vive, que se construye a partir de las ganas y de la determinación y de la conciencia de dos partes. Entonces no es algo que yo te entrego, ¿sí?, que tú tomas y te llevas, digamos, y que vive. El amor lo vivimos. El amor es una experiencia que construimos entre los dos, ¿sí? ya, Yo te claro, entrego cuidados, te entrego escucha, te entrego cariño, te entrego preocupación, te entrego, no sé, placer, te entrego la posibilidad de vivir experiencias, ¿te fijas? En donde nos podamos encontrar y tú me entregas también. Eso es lo que va creando el amor. Entonces, claro. claro, esas ideas de entregar sin esperar nada a cambio, sí, yo creo que son visiones súper altruistas que creo que también, de alguna manera, creo que tienen que ver también con concepciones espirituales que sí son importantes. O sea, creo que tiene que ver mucho más con movernos desde una visión compasiva en la vida. Creo que es Claro, importante cultivar la compasión, claro, ¿sí? En donde uno ahí sí pueda cultivar este sentimiento finalmente del deseo del bienestar y la luz y el amor para todos los seres humanos claro. y el compromiso con el alivio del sufrimiento de los otros, que finalmente es la definición de compasión. Sí, claro, independientemente de lo que otros te entreguen, pero el amor en pareja, Claro, ¿sí? que es lo que Yo creo que hablamos antes. no obedece, digamos, a esa lógica, porque el Claro, amor requiere en pareja reciprocidad para poder claro. construirse, crearse, nutrirse y sostenerse, pues. Buena, sí, yo creo que es importante aclarar eso porque a veces uno se confunde como en que ya, si yo amo, amo de forma incondicional. Y yo creo que yo, de forma personal, lo que he aprendido como que el amor no es incondicional, es condicional, requiere respeto, requiere confianza, requiere Obvio. comunicación. Entonces, es importante, yo creo Ahí, también. claro, ahí uno habla de el amor en la infancia, la incondicionalidad es un pilar en el apego en la infancia. O sea, Ya, uno claro, como padre tiene que estar incondicionalmente ahí con sus sí, hijos. Yo te amo incondicionalmente, sí. En la adultez, por supuesto que no. Uno no puede garantizar incondicionalmente el amor, pero yo sí puedo, en la medida en que yo estoy en ese vínculo, ¿sí? Yo puedo sí incondicionalmente garantizarle a mi pareja que en la medida que seamos pareja, yo voy a estar para él o para claro, ella. claro, mira, qué linda Puedes forma, contar conmigo. Que es distinto, ¿te fijas? Que es claro. distinto. Mira, oye, y ahora me gustaría saber, Sole, ¿qué pasaría ahora si estoy en una relación
tóxica? Porque muchas veces cuando esto que sucede también con bastante frecuencia, como que uno no se da cuenta muchas veces que está en estas relaciones. ¿Qué debería hacer o cómo me doy cuenta también? A ver, las relaciones tóxicas son relaciones en donde habitualmente lo que hay es una relación de dependencia insana, como estábamos viendo, ¿cierto? En donde hay habitualmente una verticalidad y en donde hay además, ¿sí?, una serie de mensajes ambivalentes o inconsistentes de una parte, ¿sí? O sea, estoy pero no estoy, porque lo tóxico tiene que ver precisamente con lo que significa lo tóxico. Y en una relación, cuando hablamos de una relación tóxica, estamos hablando de una relación en donde hay un sustrato neuroquímico súper importante. Y esa química que tiene que ver con lo que genera un enganche, porque lo tóxico tiene que ver con un enganche y no necesariamente con amor, ese enganche es un enganche que surge desde lo químico, ¿sí? Desde el cortisol disparado, la adrenalina disparada, la dopamina disparada, la serotonina descendida al piso. Todo ese cóctel químico lo que hace es que me mantiene enganchada o enganchado en esa relación en la medida que la otra parte me da y me quita, me da y me quita, me da y me quita. No hay consistencia, entonces me entrega amor y luego me descarta, un día me quiere, al otro día no tengo idea qué lugar ocupo en su vida, ¿sí? Cuando no sé finalmente no sé qué somos, no sé qué siente, no puedo contar, no puedo anticipar, no puedo predecir absolutamente nada con esa persona, eso me lleva a vivir en este estado de alerta permanente, incertidumbre permanente que va alimentando las dinámicas tóxicas, en donde además esa persona está, como es vertical, porque es la esencia de una relación tóxica que es vertical, estoy en una posición de dependencia insana, en donde la otra parte está en una posición idealizada. Bueno, lo que es importante ahí para poder primero como identificar es entender, hay una serie de señales ahí que tienen que ver fundamentalmente con el nivel de desgaste que implica esa relación. Yo no he conocido jamás a alguien que esté en una relación tóxica y que no experimente un nivel de agotamiento y de desgaste gigante, que somatice mucho en el cuerpo. Personas que empiezan a dudar de su propio criterio, de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que es como que pierden absolutamente los puntos de referencia en la vida. Empiezan, obviamente, tienen la sensación de que no son capaces de vivir sin esa persona. Entonces, surgen una serie de señales que tienen que ver con cómo se sienten, ¿sí? Los buenos momentos son habitualmente, hay una proporción mágica de la que habla John Gottman en las buenas relaciones de pareja. Él habla del 5-1, dice que en las buenas relaciones, por cada interacción negativa, hay 5 interacciones positivas, ¿sí?, en esa pareja. Bueno, en las relaciones tóxicas esa proporción se invierte. Habitualmente lo que hay es 5 o más interacciones negativas de mucho desgaste, ¿sí?, y una interacción positiva. Y esas personas tienden a ampararse y aferrarse a esa interacción positiva para alimentar la fantasía de que va a cambiar, de que en algún minuto va a ser distinto o de que el problema lo tienen ellas o ellos, ¿sí? Yo tengo el problema, yo soy excesivamente demandante, yo soy muy exigente, yo soy defectuosa. Ahora, esas creencias no se instalan solo a partir de esa relación. Esas creencias habitualmente, finalmente lo que sucede es que se reeditan, se reactivan a partir de creencias que ya están instaladas producto de sus propias experiencias tempranas. Ese es el punto. Y nuevamente vuelve a aparecer la historia, te fijas, y nuestros patrones, ¿sí? Por eso hay personas que siguen entrando y saliendo de una relación tóxica en otra. Claro. Mira. Entonces, lo que hay que hacer cuando uno está en una relación tóxica, cuando uno reconoce, ¿sí?, que habitualmente las personas se dan cuenta, porque además el resto, ya no le cuentan cosas al resto, porque saben que el resto les van a decir o las van a juzgar, sal de ahí, o sea, es clásico. Lo que hay que hacer es prepararse. Yo digo, porque uno puede decir, sal de ahí. Claro, es tan fácil decirlo de afuera, pero cuando estás atrapado en una relación así, de verdad es horrible la sensación. Entonces, es importante prepararse. Creo que es difícil hacerlo si no cuentas con redes de apoyo, que no necesariamente tiene que ser una terapia, digamos, pero que podría serlo, pero sí no es importante contar con redes de apoyo nuevamente. Claro. Amigos, amigas, familia. Claro. Amigos, amigas, esos amigos, esas amigas que te van a cachetear si tú vuelves otra vez a debilitarse ahí la voluntad. Te preparas para el contacto cero, porque el contacto cero es
imprescindible. No podemos desengancharnos de una relación tóxica si no hacemos contacto cero. Claro. Pero te preparas para el contacto cero, porque Claro. va a surgir lo que se llama el síndrome de abstinencia. Cuando se corta una relación tóxica, lo que sucede es que se activan en mi cerebro, ¿sí?, las mismas estructuras que se activan en la dependencia de la cocaína. Eso es real, ¿sí? Wow. Por lo tanto, necesitamos prepararnos para hacer el contacto cero y para contrarrestar la abstinencia. Y para eso yo siempre recomiendo hacer un listado de todas las situaciones negativas que no tienen que ver con el otro, sino que tienen que ver con las situaciones que me hacen a mí verme a mí, lo que yo no quiero volver a vivir, lo que yo no quiero volver a experimentar, lo que yo no merezco vivir en esta relación. Tengo que ser capaz de conectar con esa sensación que me hace aparecer a mí y sacar el foco del otro, de que si me quiere, no me quiere, no le importo, si le importo se va a fijar en otra, se va a ir con otra, va a cambiar, cuánto. Tengo que sacar el foco del otro y tengo que llevar el foco a mí. Eso me permite conectar con la rabia, que no es el enojo, que no es el odio, pero es la rabia. La rabia es la única emoción que me permite poner límites en la vida. Mira. Y yo conecto con la rabia cuando yo aparezco, porque no es contra el otro. Yo, lo que yo no merezco, lo que yo no quiero, cuando yo recuerdo lo que yo no quiero volver a experimentar en esta relación en ninguna otra. Eso es súper importante para poder preparar el contacto cero y para contrarrestar luego la tentación de ir por una nueva dosis de contacto, digamos. Pero ahí bueno, es bastante más complejo, ¿cierto? Pero por lo menos como inicio eso es importante. Por eso creo que es bueno pedir ayuda también terapéutica, porque hay formas de hacerlo y hay formas probadas que ya se sabe que resultan. Entonces de pronto cuando hay formas y caminos que tú sabes que resultan, en vez de hacer los caminos más largos por tu cuenta, de pronto pedir ayuda hace que esas decisiones, esas acciones sean mucho más eficientes también. Claro, mira, yo igual también lo veo porque yo por lo menos en lo personal nunca he tenido como estas relaciones como muy tóxicas ni nada de eso, pero cuando uno ve esas situaciones de afuera, uno dice como, es muy lógico, o sea, si pasan esas cosas, salir de ahí rápido. Pero como tú lo explicas, es complicado, o sea, de verdad es complicado y hay que prepararse. E incluso, leyendo por ahí, conociendo experiencia, muchas veces como que ya, la gente a veces sale, pero después vuelve. Y es como, también uno dice, pero ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? Entonces, claro, ahí uno necesita siempre esta red de apoyo, prepararse y autoconocerse, y además que siempre yo creo que mientras más auto se conozca, menos probable que estén estas relaciones y salga de esas relaciones si que llegan. Porque si no sana, si primero, porque cuando nos involucramos, cuando alguien está involucrado en una relación tóxica, y esto es algo que he conversado mucho con otras colegas especialistas también en relaciones tóxicas, cuando tendemos a poner el foco en que el malo o la mala es la otra persona y yo soy solo una víctima, ¿sí?, que en muchas circunstancias puedo ser víctima del abuso y del maltrato, de distinta naturaleza emocional que es feroz en una relación tóxica, sin duda que sí. Sin embargo, yo llegué a esa relación, elegí a esa pareja porque hay una historia que tiene que ver con heridas, con temáticas, con creencias arraigadas profundamente en mí, que me llevan a engancharme de una persona así y a tolerar determinadas cosas y que me impiden poder salir. Entonces, cuando yo logro también mirarme y ver, ¿sí?, de qué manera mis patrones, mi patrón vincular, mis creencias son las que me llevan a enganchar, puedo hacer algo para cambiar. Si yo solo me veo como víctima y no me hago cargo de mi cuota de responsabilidad con respecto a mi propio patrón vincular, va a suceder que voy a salir de esa relación tóxica, pero voy a entrar a otra, y a otra, y a otra. ¿Te fijas? Y voy a seguir repitiendo exactamente el mismo patrón. Entonces, en algún minuto, para cortar ese patrón, yo tengo que entender que parte del problema tiene que ver con algo que yo puedo hacer. Siempre digo, cuando uno no se hace parte del problema, que no tiene que ver con asumir la responsabilidad de ningún tipo de acto de violencia, porque en eso soy enfática. Cualquier persona que ejerce cualquier tipo de acto de violencia sobre otra es absoluta y estrictamente responsabilidad individual. O sea, no hay duda de eso, de quien ejerce la violencia. No hay duda, o sea, no hay ahí dobles lecturas. Pero cuando yo me hago
parte de una dinámica y de un problema para poder mirar desde donde yo contribuyo, desde donde yo elijo, desde donde yo acepto, desde donde yo reacciono de determinada manera, desde donde yo decido determinadas cosas, yo puedo hacerme parte de la solución, puedo hacer algo para cambiar. Si no me hago parte del problema, no voy a poder yo hacerme cargo de cambiar lo que necesito cambiar para interrumpir ese patrón. Ese es el punto. Mira. Es como recuperar el poder que tenemos también, pero recuperamos el poder en la medida que nos conocemos, como dices tú. Claro, yo creo que también eso es súper importante, mirar la vida como con responsabilidad y que uno también tiene un papel súper importante a la hora de elegir, de cómo yo reacciono. También lo otro, como que no ver la vida también como desde la culpa, sino de cómo yo puedo ahora crear una mejor versión, porque también muchas de las cosas que mencionaste, por ejemplo, son a veces producto de cómo fueron nuestros padres con nosotros, pero eso ya es pasado. Ahora es momento de que nosotros nos hagamos cargo y cambiemos esas heridas que seguramente se produjeron sin seguramente una mala intención. Ahora, Sole, oye, ya estamos casi terminando. ¿Qué pasaría ahora en un momento donde yo estoy en una relación sana, súper bonita, creciendo, constructiva? ¿Cómo hacer para fortalecer esa relación y que no la rutina no nos apague esa llama que existe? La rutina no es negativa, la monotonía es negativa. Claro, son conceptos que uno tiene. Súper arraigados, ¿cierto? Arranquemos de la rutina. La rutina, de hecho, dicen que es una conquista. La rutina es una conquista de las parejas que han logrado transitar un camino, ¿cierto? Un camino consistente. La monotonía es súper, sí. Súper. Que es distinto, ¿cierto? Ya. Porque precisamente, ¿por qué hago esa distinción? Porque ante tu pregunta, ¿cómo cuidar lo que tenemos? Es súper importante ritualizar. Y la ritualización tiene que ver con establecer rutinas, ¿te fijas? Entonces, es algo que, ¿cómo cuidamos lo que tenemos? Yo tengo la convicción de que hoy en día, en la vida que llevamos, una vida súper rápida, ajetreada, así, en donde estamos permanentemente demandados, con un montón de demandas de todo tipo, ¿cierto? Claro. De estudios, trabajo, casa, hijos, etcétera, etcétera. Cuando no consagramos algo, cuando no ritualizamos algo, ¿sí? Finalmente eso se pierde. Y sobre todo cuando hablamos del vínculo de pareja, que es probablemente de todos nuestros vínculos el más frágil de todos, ¿sí? De hecho, Stan Tatkin, que es un teórico, un investigador, habla de la burbuja de pareja, así de frágil y así importante es cuidarla y verla como una burbuja. Se puede reventar muy fácilmente. Y es probablemente es el espacio vincular que más tendemos a descuidar. Porque es como que lo damos, ¿cierto? Lo damos por hecho y ya estamos, listos, estamos. Exacto. Eso es estar en pareja, pero ser pareja es un camino, es un recorrido y es un camino constante que requiere cuidar. Cuando uno dice reguemos la plantita, bueno, tal cual, regar la plantita. Pero regar la plantita tiene que ver con cómo nos hacemos cargo entonces, ¿sí? De primero hablar las cosas que nos molestan, las cosas que nos afectan, de conversar oportunamente, pero de conversar en calma, de conversar en primera persona. A mí me pasa esto, yo necesito esto, ¿sí? De pedir lo que necesitamos, de no asumir que nos vamos a adivinar en pareja, aun cuando llevemos mucho tiempo juntos, no podemos caer en la trampa de asumir que nos vamos a adivinar, ¿sí? Lo otro es no pretender que todo lo que tiene valor en pareja es lo espontáneo. Por supuesto que la espontaneidad puede ser maravillosa. Si llega mi pareja de pronto con una sorpresa, me dice, oye, vámonos, hagamos esto, qué sé yo. Maravilloso. Pero si yo solo dejo, ¿sí? Nuevamente, como a merced de lo espontáneo, del tiempo, de las ganas, el hacer cosas juntos en pareja y encontrarnos, ¿sí? En espacios de pareja, probablemente esos espacios van a desaparecer porque se van a ver arrasados por las responsabilidades, por las tareas, etc. Entonces, cultivar esos espacios para estar en pareja. Y estamos en pareja cuando estamos dos. No estamos en pareja cuando estamos con los hijos, esos son espacios familiares. No estamos en pareja cuando estamos con los amigos, esos son espacios sociales. No estamos en pareja cuando estamos con la familia de origen, esos espacios familiares. Los espacios de pareja vinculares son de a dos. Entonces, también cultivar, sin descuidar obviamente todos esos otros espacios, cultivar espacios de a dos para encontrarnos, para poder
¿sí? Hacerlo creo que es importante consagrar y ritualizar y decir, ok, vamos a ritualizar esto y el día miércoles al almuerzo es nuestro día y vamos a juntarnos y vamos a almorzar y no vamos a hablar de hijos y no vamos a hablar de responsabilidad, vamos a hablar de ti, de mí, de cómo nos sentimos, de qué nos está pasando. Claro. Eso es algo súper importante en pareja, hacer esos rituales que llamamos de conexión, que implican consagrar esos espacios para el cuidado. El poder también ritualizar a través de lo cotidiano, distintos espacios, cuando nos despertamos en la mañana, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo ritualizamos ese saludo? ¿Sí? ¿Nos saludamos, no nos saludamos? ¿Cómo nos saludamos cuando nos volvemos a encontrar? Ritualizar el beso. Por ejemplo, hay parejas que con el tiempo dejan de besarse, ¿te fijáis? O de abrazarse, o decirse cosas, decirse te quiero, decirte te amo. Cosas lindas, de hacer gestos. El querer a mi manera es un sabotaje espantoso y horrible. Es que tú me conociste así, yo te quiero a mi manera. ¿Qué es eso de querer a mi manera? Claro. Cuando yo quiero cuidar un vínculo, yo tengo que saber con quién estoy. Y yo voy a expresar el amor. Obviamente yo soy la que soy y no me puedo transformar en otra persona. Si mi pareja quiere que yo me transforme en otra persona, por supuesto que no. Pero siendo la que soy, ¿sí? Por supuesto que yo tengo que hacer gestos, ¿sí? Que le permitan a mi pareja sentirse visto, sentirse amado, sentirse cuidado, sentirse regaloneado, sentirse querido, sentirse importante para mí. No puedo yo hacer algo que a mí me haría sentir bien cuando para mi pareja a lo mejor no significa lo mismo. Entonces yo tengo que conocer al otro y tengo que hacer cosas que al otro le hacen sentido y recibe como un gesto amoroso también. Claro. O sea, hay obviamente un ejercicio de entrega, o sea, entonces cuando uno dice, chuta, estar en pareja es trabajo, claro que es trabajo, claro, pero claro que es esfuerzo, por supuesto que es obvio, que es distinto al sacrificio, por supuesto que no es sacrificio, si yo siento que ese esfuerzo se transforma en un sacrificio, no tiene ningún sentido, pero por supuesto que hay que hacer un esfuerzo, claro. Obviamente que sí. Mira, qué lindo, o sea, de verdad, yo creo que todo lo que han mencionado es súper valioso de tener en cuenta para poder seguir creciendo como persona y vincularse sanamente y crecer sanamente. Al final, cuando formamos vínculos sanos, vamos a formar personas más felices, más productivas, una sociedad mejor al final, más sana. Entonces es súper importante este tema. Y ojalá la gente que nos está escuchando lo pueda tener muy en conciencia y siga investigando. Y es por eso que acá me gustaría preguntarte, Sole, si nos recomendaras, si nos puedes recomendar algún libro, algún documental sobre el tema. Libros, bueno, yo recomiendo a Sue Johnson. Sue Johnson, como yo la mencionaba, es la creadora del enfoque del apego en adultoterapia pareja focalizada en el apego. Ella tiene un libro maravilloso que se llama Abrázame fuerte. Es una Biblia para las parejas, ¿sí? Es un libro para público general, no es un libro técnico y está lleno de ejercicios para hacer en pareja, es maravilloso, yo lo recomiendo, creo que es un must de todas maneras para toda pareja que quiera cultivar un vínculo seguro. En documentales a mí me gusta mucho, hay varias charlas TED de Stan Tatkin, que es un psicólogo investigador de la neurobiología de los vínculos y habla en lenguaje súper sencillo, también es maravilloso. Y está también la maestra maravillosa Brené Brown, que tiene también varias charlas TED, que habla de la vulnerabilidad. Tiene un libro maravilloso que se llama El poder de ser vulnerable, pero también tiene una charla sobre la vulnerabilidad que la recomiendo absolutamente, que nos hace repensar completamente el concepto de vulnerabilidad como la esencia, como concepto central del vínculo, finalmente. Mira, ya así que la gente que nos está escuchando ya sabe mucha información para que se siga informando y educando y crear su mejor versión. Oye, Sole, también me gustaría saber, ¿y tú piensas hacer un libro alguna pronto? ¿O? Lo estoy escribiendo. Uy, ya, así que ya voy a estar ahí atento. Espero que este año, sí, este año sí, o sea, me lo he propuesto, este año tiene que estar, sí o sí, que lo estoy escribiendo. Ahí vamos a estar, yo voy a estar muy atento y también espero que la gente para que te pueda leer y algo que es súper importante, incluso que lo lean en los colegios, ¿cierto? Pucha, que hace falta ¿cierto? Educación emocional en lo vincular desde temprano, ¿no? Tanta ¿cierto? tontera que están aprendiendo los niños. Porque todo esto uno lo aprende tarde, muchas veces. Y uno lo aprende nunca, créeme. Sí, claro. es verdad. Oye, Sole, ahora, para terminar, un último mensaje poderoso que le cause un impacto positivo a las personas y se vayan
con algo súper positivo y le ayuda a hacer su mejor versión. Bueno, yo creo que el hacernos conscientes de nuestros patrones vinculares, creo que eso es fundamental, es una herramienta, la conciencia de nuestros patrones vinculares, el atrevernos a mirar nuestra historia, a repensar nuestra historia, nos va a permitir de verdad comprender muchas cosas acerca de nosotros hoy en día, de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos relacionamos con los otros, qué nos pasa ante la vulnerabilidad, ¿sí? Y cómo nos enfrentamos al amor y cómo nos saboteamos también. Por lo tanto, el poder conocer nuestros patrones vinculares, nuestra historia y cómo nos configuró, nos permite hacernos cargo también de crear los vínculos que queremos crear, que necesitamos crear para ser más felices finalmente. Y eso no solo va a tener un impacto en nuestra vida, creo que tiene un impacto en nuestros vínculos inmediatos, creo que tiene un impacto en nuestra comunidad, creo que tiene un impacto en nuestra sociedad, para poder empezar a vivir en una sociedad, ¿sí? No tan hiperconectada desde el punto de vista de lo virtual, sino más vinculada también, ¿sí? Porque hoy día vivimos hiperconectados, hiperrelacionados de múltiples maneras, pero en lo esencial, en lo profundo, ¿sí? Absolutamente desvinculados de nosotros mismos y de los otros. Así que creo que ese es un buen punto de partida. Qué lindo, sí. Yo creo que la gente lo va a tener muy, muy claro y ojalá lo pueda interiorizar, porque a veces esto pasa que lo escuchamos, lo leemos, pero los invito a que reflexionen, a que se hagan conscientes de esto, de que le den una vuelta a otra, que le den varias vueltas y traten de interiorizarlo tanto como sea posible, porque al final a veces también como las responsabilidades, la vida, las otras cosas que hacemos hacen que se nos olviden estas cosas y no nos hacemos cargo nunca. Yo creo que además hay otra cosa tan importante, que es que esto que estamos planteando tampoco es algo que tenemos que como aprender. ¿En qué sentido? En el sentido de que esto es volver a nosotros. Esto es reconectar con los que somos, no es incorporar algo nuevo. ¿Te fijas? Esto simplemente es volver a los que somos, a nuestra esencia. Nuestra esencia es vincular, ¿sí? Nuestra esencia es conectar con otros. Nuestra esencia es vulnerable y conectar desde la vulnerabilidad para crear vínculos. Esa es nuestra esencia. Entonces, cuando planteamos esta necesidad, ¿cierto? Lo que estamos planteando es la necesidad de volver a casa, de volver a nosotros mismos. Entonces, cuando empezamos a despejar cosas, ¿sí? Todas estas corazas, estas defensas, estas armaduras que hemos construido desde el miedo, producto de nuestras propias historias, finalmente lo que sucede es que emerge, surge lo más natural, lo más esencial, lo más orgánico de nosotros como seres humanos, como seres mamíferos. Entonces, es más fácil de lo que creemos en la medida que nos vamos desprendiendo de nuestras corazas. Mira, qué lindo. La sabiduría que siento que está, ¿te fijas? Que está ahí grabada en la historia, en el cuerpo. Es una sabiduría interna que existe, no es que haya que aprender cosas nuevas, es que simplemente lo que hay que hacer es conectarnos nomás internamente. Claro. Súper. Así que bueno, gente, ya saben, conéctese con ustedes, vayan a su interior, ustedes tienen la clave para hacer lo correcto, tomar buenas decisiones y, como siempre, crear su mejor versión. Así que bueno, muchas gracias, Sole, de verdad me encantó la entrevista, seguro que a la gente también le va a encantar. Y eso, ¿dónde te pueden encontrar, Sole, antes de despedirnos? En las redes sociales, Instagram, psicóloga.solegruner, en Facebook, también psicóloga Sole Gruner, y en mi página web www.solegruner.com. Tengo muchos talleres, muchos cursos que estoy permanentemente haciendo. Bueno, y ahora te van a poder encontrar en YouTube, porque antes yo busqué así en YouTube, no me encontré ninguna cosa. No estaba, así que ahora sí vas a estar conectada. Así que, Sole, nuevamente. De verdad que es súper rico poder compartir cosas que son tan importantes. Así es. Muchas gracias, Sole. Así que eso sería todo por hoy. Espero que le haya gustado a la gente. Recuerden suscribirse, compartir, comentar y nos estaremos viendo en una próxima entrevista del podcast Impacto Positivo, creando tu mejor versión. Chao, chao. Terminamos.